espero que me escuchen, ¿sí? Por favor, me confirman si se escucha muy bien, ¿ok? ¿Sí? Me indican, por favor, si se escucha muy bien ahí en el chat. Pueden estar escribiendo a todos los que nos hemos conectado en este momento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Hola Carmen, Danitza, ¿cómo estás? Valerio, Marcia, Vivian, Indira, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nélida, María, Rosemary. Qué bueno saludarlos el día de hoy. Como ya es usual, ¿no? Todos los sábados tenemos una sesión en particular respecto a la especialización de la EVA. Hay varios temas puntuales que hemos escogido para todo este proceso de la especialización. Y bueno, dentro de un momento vamos a activar un espacio para dialogar, para conversar y para escuchar comentarios respecto a una tarea, ¿no? Que se encargó a ustedes, a los participantes, ¿no? Vamos a revisar un poco todo el tema relacionado a la cultura digital. Y miren, a solo hasta el 2019. Ya después, más adelante, vamos a ir revisando otros anuarios de la cultura digital 2020, 2021, 2022, entonces, donde hay novedades, ¿no? Y también les voy a ir socializando todas estas novedades. Entonces, voy a pedir a las personas que, digamos, están aquí presentes, ¿ya? Los que van a compartir, aquí está Wellington, Dariela, Dolly, Élida, Dariela, Victoria, Indira, Vivian, Ángela, Leslie, Graciela, Nahut, quienes van a, digamos, hoy comentar, ¿no? Por ahí hay alguien que ha pedido permiso, pero los demás vamos a ir comentando. Y también pedirle a Diana Gómez, Karen Diana Gómez y a Flor Margarita Limay que hagamos un breve resumen, ¿no? De todo lo que se va el día de hoy a comentar. ¿Ok? ¿Estás ahí, Flor? ¿Sí? ¿Me escuchas? Diana Gómez, ¿también están ahí? Me parece que no han ingresado todavía. ¿Ok? Pero estamos ahí, digamos, muchos de los que estamos, vamos a participar, ¿verdad? Así es Indira, ¿no? Wellington, también me imagino que está ahí. Bueno, yo ya les voy a llamar luego, ¿ya? Para poder escuchar vuestra participación, ¿no? Espero que podamos comentar respecto al anuario de la cultura digital, porque es un anuario para que ustedes lo lean. Yo les he enviado a todos, ¿no? Y seguramente ustedes van a leer los artículos que sea de vuestro interés, ¿ok? Porque parte, digamos, de esos artículos estamos leyendo y lo estamos aplicando también en la práctica, ¿ok? A ver, entonces vamos a iniciar recordando la sesión anterior, como ya es usual. A ver, ¿qué me podría comentar? No sé si en el chat, por favor, podríamos ir comentando la clase anterior, ¿no? Esta sesión que hemos desarrollado, ¿de qué trató? Sí, esta sesión hemos desarrollado, no fue el anterior sábado, pero sí hemos recuperado el lunes, ¿sí? Imagino que las personas que no pudieron participar el día lunes han observado el video. Entonces, vamos un poquito a recordar la clase anterior. A ver, vamos a ir un poco resumiendo. Ya, Valerio nos comenta que hemos hablado sobre los enfoques de la EVA. Ok. Ángela, Lucía, ¿cómo estás? Sobre la interculturalidad y también la multiculturalidad en el Perú. Victoria, es así, hemos hablado sobre la interculturalidad. Es más, yo les he dado un encargo para que ustedes hagan un podcast sobre la EIT. ¿Recuerdan? La EIT. ¿Qué era la EIT? A ver si podemos recordar ahí en el chat de este Zoom. Escribimos la EIT. ¿Qué es la EIT? ¿Quién puede escribir ahí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la EIT? ¿Sí? A ver, ¿alguien se anima para poder chequear a qué nos referimos cuando hablamos de la EIT? ¿No lo recuerdan? Hemos hecho hay una tarea, ¿no? Que teníamos que, enfoque intercultural.
no, es la educación intercultural para todos. Así es, Valerio, para todos y para todas. Esa es la EIT. Pero también habíamos hablado de la EIB. La EIB. A ver, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la EIB? ¿Quién se puede recordar de la EIB? ¿Sí? Educación intercultural bilingüe. Ah, excelente. Estamos hablando de la educación intercultural bilingüe. Muy bien. Bueno, la anterior entonces sesión hemos hablado de uno de los enfoques de la EVA. No vamos a poder hablar de todos, ¿no? Porque hay varios enfoques que se ha planteado para poder impulsar la modalidad, ¿ok? Entre ellos, ¿no? Hemos comentado la anterior clase sobre estos enfoques, ¿no? Que, digamos, orientan el desarrollo de la educación básica alternativa. Hemos dicho que los enfoques son los lentes con el cual miramos la realidad. Los enfoques son los lentes, porque un enfoque es un lente, por eso se habla de enfoque. O con los lentes tú enfocas. Cuando tú tomas fotos, agarras los lentes, ¿no es cierto?, de la cámara para enfocar y recién tomas foto. Entonces, los enfoques son los lentes con el cual miramos, analizamos, comprendemos la realidad. Nos permite los enfoques entonces analizar la realidad. Y habíamos identificado 6 enfoques: el de género, el enfoque intergeneracional, el de trayectorias educativas, el enfoque de derechos, también el enfoque intersectorial y también el enfoque intercultural que hemos enfatizado la anterior sesión. Luego, hemos conversado sobre la diversidad como un problema. Es que para poder abordar desde un enfoque intercultural, primero tenemos que visibilizar cuál es el problema pues, que existe en el país. ¿Realmente existe una diversidad cultural que lo aprovechamos? ¿La diversidad cultural es un problema o es una potencialidad o es una oportunidad? Entonces hemos hablado acerca de la diversidad como problema, ¿no? Existe esa concepción de que el ser diversos puede ser que sea un problema y por lo tanto muchas veces se quiere homogenizar a todos, ¿no? Homogenizar, es decir, todos debemos pensar igual, todos debemos hablar igual, todos tenemos que tener un mismo lenguaje, una misma lengua. A veces se piensa eso, ¿no? En homogenizar. Entonces, cuando la diversidad se entiende como un problema, hay tendencias a homogenizar y no respetamos lo heterogéneo, lo diverso, ¿no? Eso hemos ido, digamos, conversando la anterior sesión y nuestro país realmente se caracteriza por la diversidad cultural, ¿no? Luego hemos hablado de la diversidad como potencialidad, como un círculo virtuoso. Tenemos que ir, digamos, como sociedad apostando por una diversidad, pero que sea, digamos, reconocida desde la interculturalidad y que nos va a permitir establecer relaciones recíprocas, horizontales, democráticas, entre todos, ¿ok? ¿Qué más hemos ido abordando? Porque ha habido, digamos, muchos temas que hemos ido abordando, no solamente los enfoques, sino también la diversidad como problema y como potencialidad. Hemos, digamos, precisado aquí la educación intercultural bilingüe, no, perdón, la educación intercultural para todos. Esta EIT se entiende pues como un tratamiento pedagógico de la diversidad, ¿sí? Tenemos que hacer un tratamiento, quiere decir que tenemos que visibilizar la diversidad. Cuando tú trabajes como profesor de una, digamos, de esta modalidad de la educación básica alternativa, tenemos que poner sobre la mesa la importancia de la interculturalidad a nivel pedagógico, a nivel de las estrategias, etcétera, ¿sí? Eh, igualmente hemos hablado de que la EIT, la educación intercultural para todos,
parte de la afirmación de lo propio. Es decir, yo no puedo ser intercultural si primero no me identifico, no me afirmo con lo mío, no me reconozco. Tenemos que reconocernos culturalmente. Somos quechuas, somos andinos, somos amazónicos, somos afroperuanos, somos costeños, somos sureños, somos norteños, somos aymaras, somos ashánicas, etcétera. El reconocimiento, la afirmación de lo propio es fundamental para luego relacionarnos con el otro. A eso se llama la otraedad. Así como oyen, la otraedad. Es un nombre compuesto, otraedad. La otraedad es relacionarte con el otro, pero tú te relacionas a partir de tu afirmación, a partir de tu identidad cultural, ¿ok? Y luego, algo clave también que necesitamos nosotros desarrollar, necesitamos trabajar, es el diálogo de saberes. Si nosotros promovemos la interculturalidad, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Tiene que haber un diálogo entre los saberes. Hay distintos tipos de saberes. El saber científico no es el único. Hay también un saber originario, hay un saber de nuestros pueblos, de nuestros pueblos. Entonces, de nuestros pueblos originarios, hay dos saberes. Por lo tanto, tiene que haber diálogo entre un saber científico y entre un saber originario. Por eso es importante que ustedes sepan que, por ejemplo, hay saberes que nos han transmitido nuestros ancestros, nuestras abuelas, ¿no? Saberes, por ejemplo, qué va a pasar cuando miramos el cielo, la luna, cuando hay un viento bien raro, cuando canta un determinado pajarillo, o cuando tienes que consumir una hierba, ¿no? A diferencia de una pastilla, etcétera. Hay saberes que tenemos que reconocer. Entonces, la interculturalidad pasa por eso, por el diálogo de saberes y finalmente la convivencia. Es decir, si hay afirmación, si hay relación con el otro y hay diálogo de saberes, definitivamente vamos a poder convivir de manera democrática, una convivencia intercultural, una convivencia horizontal. Bueno, esto es lo que hemos ido abordando la anterior sesión respecto a los enfoques de la EIVA y hemos enfatizado en enfoque intercultural. He estado escuchando por ahí algunos podcasts donde ustedes han ido manifestando sobre la importancia de la interculturalidad. Me agrada que estemos en un proceso de evolución de nuestras tareas, ¿ya? Veo que ya la mayoría está grabando unos buenos podcasts. Es más, tienen un fondo interesante y la manera como ustedes están abordando el tema me parece excelente, ¿sí? Pero obviamente hay un grupo mínimo donde estamos leyendo todavía algún texto. Tenemos que ser espontáneos, ¿sí? Muy espontáneos. Y por sobre todo, tenemos que ser críticos. Cuando uno participa en un podcast, tiene que ser crítico, ¿sí? No vamos a repetir lo que dice el libro o lo que dice otra persona, sino plantea tu postura respecto a la interculturalidad. ¿Qué es lo que tú piensas respecto de la interculturalidad? Entonces, en todas las tareas que vamos a ir trabajando, necesitamos ser críticos. Eso va a ser clave, ¿ya? A ver, bueno, como les decía, yo les había pedido que elaboremos un podcast sobre la EIT, ¿no? Y les dije que imaginen que quieren convencer a vuestra audiencia en un minuto y me parece excelente, he ido escuchando, me parece que hay algunas participaciones, no todos han elaborado su tarea, pero antes de este podcast, yo les había pedido una historieta y me parece excelente las historietas también que han presentado la mayoría de ustedes, el 99%. Son excelentes, este es un mecanismo interesante para poder ir trabajando de manera lúdica, ¿ok? He podido leer en las historietas que hay microdesastres. En algunas historietas han planteado la historia de alguna determinada persona. Por otro lado, he visto que incluso alguien nos ha hablado del storytelling.
Por ahí he visto una historieta en quechua también, ¿sí? Que me parece interesante, digamos, las historietas que ustedes estén planteando, porque esta es una forma de aprender. Ahora vamos, en la tarea de esta sesión, vamos a trabajar el storytelling. Ya les voy a explicar en qué va a consistir, porque si ya podemos elaborar historietas y ya utilizamos el podcast, entonces ahora ya podemos hacer un storytelling. Y sobre eso vamos a ir conversando en el transcurso de esta sesión, ¿ok? En la sesión que hemos planteado. Miren, las historietas han presentado 35 personas aproximadamente, ahí están las 35 personas, y la EIT en un minuto han presentado 16 personas, solo 16, ¿ah? Y por ahí también he encontrado a uno de vuestros compañeros o compañera que ha subido su nombre, pero no ha colocado el audio del podcast, ¿sí? Revise quién ha, digamos, no ha subido su audio del podcast, solo ha escrito su nombre, ¿ok? Pero ahí está, vamos a ir revisando, después les voy a escribir. Muy bien, entonces vamos a conversar e iniciar esta sesión con las exposiciones que lo hemos ido pateando un poquito y estoy seguro que les va a agradar algunos comentarios que ustedes van a hacer. Yo voy a invitar a ustedes respecto al anuario de la cultura digital. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque muchas de los artículos que están planteados aquí lo estamos llevando a la práctica, ¿eh? ¿Sí? En nuestra tarea, digamos, de esta especialización. ¿Ok? Y bueno, vamos a invitar. A ver, ¿estás ahí, Wellington Acuña? ¿Sí? Para poder ir comentando. Wellington, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Creo que no ha llegado Wellington, ¿sí? Wellington o Danalia Benavides. Danalia, ¿sí? Ahí tenemos un tema que tiene que ver. Sí estoy presente, pero le pido mis disculpas. No he podido leer esta parte de él. Uy, pero ya son 2 semanas, Danalia, ya, no hay ningún problema, ¿ok? Miren, acá tenemos, Wellington no vino, Danalia, está bien que lo manifiestes. Hay un tema interesante, tensiones y tendencias de la cultura digital, y estas tendencias y estas tensiones se siguen dando todavía, porque fíjense que la tecnología cambia, varía, se modifica de manera permanente, ¿ok? Entonces, estamos viviendo en un constante cambio, una constante incertidumbre digital, ¿ya? Que seguramente ustedes lo están viviendo cuando se actualiza vuestro WhatsApp, cuando les pide en su computadora actualizar el Microsoft, actualizar el Windows, ya no te funciona el Acrobat, lo tienes que actualizar. Hay varias tensiones, hay varias tendencias, ¿no? Producto de esta cultura digital y que tenemos nosotros que conocer y prácticamente estamos inmersos en ese mundo de estas tendencias y de estas tensiones. Pero yo les invito a leer aquellos artículos que les llame la atención a ustedes para que puedan ir fortaleciendo sus capacidades. Pero a ver, vamos a continuar. Voy a pedir a Flor Limay y a Diana Gómez, a ambas, que al final ustedes hagan un breve resumen de la participación de vuestros compañeros, ¿ok? Les voy a dar un tiempo de 3 minutos y ustedes van a resumir todo lo que han explicado desde vuestra perspectiva, siempre crítica, ¿ok? ¿Está bien entonces, Diana, Flor? ¿Sí? Vamos a tener ese espacio. A ver, voy a invitar a Dolly Palza. Hola, Dolly, ¿cómo estás? Dolly. Uy, Dolly, tampoco creo que vino, no lo puedo creer. Dolly. Elida Gaspar. Elida. Uy, no han venido justo las personas que tienen que exponer. Ah, caramba. No sé, algo está pasando el día de hoy. No hemos venido el día de hoy a Dolly. Íbamos a hablar ahí sobre un tema que tiene que ver con el storytelling y la difusión cultural. Y justamente yo les iba a dar una tarea el día de hoy relacionado al storytelling, que les voy a explicar dentro de breves momentos, ¿ok? A ver, voy a invitar
Dariela Caguana. Dariela. Eh, a ver, vamos a ver si está también ahí Dariela. ¿Sí? Ajá. Hola Dolly. No te escucho, Dolly. ¿O cuál es la dificultad? ¿Tienes problemas, Dolly, con el micro? ¿Sí? Bueno, al parecer hay problemas ahí también. Victoria Munarriz, ¿estás ahí? Victoria. Presente, profesor. Sí, estoy aquí. Hola Victoria, ¿cómo estás? Bueno, tenemos un breve tiempo nada más, Victoria, 3 minutos, para que tú nos puedas comentar sobre esa lectura que tiene que ver con el Big Data en las humanidades digitales, nuevas conversaciones en el contexto académico global. A ver, ¿qué nos puedes comentar sobre ello, Sí, maestro. Buenas tardes con todos bien, los Victoria? presentes. A ¿Se me ver, Victoria. escucha bien, maestro? Se te Sí. escucha muy bien, se te escucha muy bien. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. Bien, a nosotros nos ha tocado leer, ¿no? El Big Data en las humanidades digitales, las nuevas conversaciones en el contexto académico global. Haciendo un pequeño resumen de lo que se ha leído. Bueno, Big Data es una tecnología que ha revolucionado, ¿no? Que está en constante revolución y nos ayuda a gestionar, a poder administrar bien en las empresas. Big Data viene como un concepto, ¿no? Que es o significa o tiene el sentido de que es una gran cantidad de datos, ¿no? Big Data, que se genera a diario y se pueden mejorar los procesos empresariales a través de sus recopilaciones y análisis. Este concepto de Big Data, ¿no? Nos presenta también en la separata, ¿no? En la revista, 3 características fundamentales que lo define, ¿no? Son las 3 B. Big Data se refiere a los 3 términos, ¿no? Que son volumen, variedad, velocidad. ¿En qué consiste el volumen? Dentro del volumen se le considera las medidas o las cantidades que exige un almacenamiento de gigabytes a terabytes y a petabytes. En cuanto a variedad, tenemos las informaciones, ¿no? que son los textos, las imágenes, sonidos, y que se obtiene de distintas fuentes. En cuanto a la velocidad, tenemos la ventaja, dice, de poder capturar, ¿no? Datos en tiempos reales. Estas 3 características es la que definen, además de otros principales o de sus principales retos, ¿no? Ahora, si atendemos a las 3, ¿no? A estas 3 B, debemos admitir también que dentro de las humanidades no podemos hablar de un Big Data en un sentido estricto, porque a veces hay una contradicción, ¿no? Los humanistas digitales también han insistido, dicen, ¿no? Han insistido que en la temporalidad de los datos que ellos obtienen, todos tienen fecha de creación y caducidad. O sea, no todo puede estar digitalizado, ¿no? Eso es lo que se menciona, y es cierto. O sea, los datos son en realidad, también hay otro comentario que dice, ¿no? Que los datos en realidad son una construcción humana, que están condicionados por el momento, el lugar, la lengua, la ideología
de los actores que intervienen durante el proceso de recolección. A hablar del Big Data, también, como dice el antropólogo, ¿no? Clifford Geertz menciona, estos datos deben tomarse como una construcción, como construcciones propias, basadas en las construcciones de otras personas, sobre objetos imaginados por una comunidad determinada. Ok. Estos datos, los algoritmos y los estándares son producto de una interpretación del mundo y llevan marcas culturales. En conclusión, podemos decir, maestro, que estos datos que nos facilita el Big Data, no deben verse como verdades absolutas, sino interrogarse de una manera crítica. Porque también hay un comentario, ¿no? Y es cierto que se ve, no todo se puede digitalizar. Incluso, ¿no? Nuestro patrimonio cultural, y eso se ve en diferentes lugares, países, no están al 100% digitalizados. Ya, podemos decir que el impacto del Big Data en una parte ayuda, pero en otra parte también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, eso es, hay que saber de qué forma también aprovechar eso, ¿no? Pero también teniendo en cuenta que no todo es lo absoluto. Muy bien, Victoria. Sería, Victoria, ya. Sí, te agradezco por el resumen que has hecho sobre el Big Data. En realidad nosotros estamos inmersos hoy en día, digamos, con las tecnologías en la permanente, digamos, interacción a través de la información, ¿no? Desde el primer momento de que ustedes suben uno de vuestros encargos o tareas al Padlet, entonces hay una información que está en constante fluidez, o está fluctuando, ¿no? Estamos subiendo a la nube la información y esta información está siendo, digamos, guardada ahí en la nube. Entonces, utilizamos una cantidad de información. Tú muy bien lo has explicado, el Big Data es la abundante información. Y claro, lo que está en cuestionamiento, y creo que tú también lo has ido resumiendo muy bien, es que hasta cuándo vamos a controlar la información nosotros, los seres humanos. Porque te comento, ahora con la tecnología 4.0, ya el hombre, el ser humano, está dejando de controlar la información, ¿sí? Por eso es que con el celular ya te están escuchando, ya saben lo que dices y eso se está registrando y de repente se está guardando en la nube y tú no te das cuenta, ¿ok? Entonces, pero esto es lo que, digamos, sucede, está sucediendo hoy en día. Hay que, digamos, utilizar la información desde una perspectiva ética. Lo ético es fundamental. Y sobre eso seguramente vamos a ir hablando más adelante, pero gracias por el breve resumen que nos has planteado, Victoria. Los que quieren seguir indagando sobre el tema, agarren esa lectura del Big Data, página 68 a la 78 del anuario 2017, imagínate, ¿no? Ya hace algunos años. A ver, bueno, vamos a invitar a otras personas a seguir comentando sobre algunos temas claves del anuario digital. Indira Cruzado. ¿Estás ahí, Indira? ¿Sí? Sí, estoy. ¿Qué tal, Indira? Luego Vivian Collazos van a hacer sus comentarios. Nos van a hablar del futuro de las redes sociales, ¿no? Y eso que no hemos utilizado todavía las redes sociales para algún encargo o alguna tarea. A ver, te dejo en el uso de la palabra, Indira, tienes 3 minutos. Buenas tardes, colegas. El día de hoy vamos a hablar sobre el futuro de las redes sociales del anuario 2018, la página 55 a 67. Este texto, podríamos decir, habla sobre el futuro de las redes sociales que todos nosotros las conocemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunas plataformas como Facebook, Instagram, Like, Twitter, Viber, WhatsApp, con el que hemos trabajado últimamente en el tiempo de pandemia, la mayoría de nosotros, ¿no? Asimismo tenemos Snapchat, WeChat,
El YouTube, que es importante cuando trabajamos algunos vídeos o algunas en nuestras sesiones de aprendizaje. Estas aplicaciones generalmente han sido provistas por Google, ¿no? Y estas redes sociales mayormente influencian cada vez más en la forma de vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y en la manera en cómo interactuamos con el resto del mundo. En la actualidad existen, como decía, ¿no? Ya muchas plataformas. Si bien es cierto, esto nos van a permitir la intercomunicación con los demás, así como que también debemos darnos cuenta que es un riesgo, ¿no? Es un riesgo porque, como ya lo mencionaba el profesor hace un momento, nosotros proporcionamos datos y estos datos en muchos casos no son tan confidenciales en relación a lo que son las redes sociales, por lo tanto, estamos teniendo un cierto riesgo en relación a lo que nosotros proporcionamos, ¿no? En relación a la proporción de datos que vamos subiendo a la nube. Esto también, a su vez, se ha convertido en un negocio, ¿no? Que crea oportunidades laborales. Hemos podido ver que a raíz de la pandemia, no muchos de nosotros hemos tenido que ingeniarnos para ver la manera como de repente podíamos realizar algunas ventas, por ejemplo, ¿no? Pero a su vez, no todas las personas han hecho esto, que generalmente se favorecen aquellos que tienen la posibilidad y aquellos que tienen la mayor cantidad de economía, podríamos decirlo así. Sin embargo, debemos tener en cuenta que nos estamos acercando a una época con mayor tecnología, basada en lo que es la inteligencia artificial, ¿no? La recopilación de datos, el procesamiento del Big Social Data, el aprendizaje automático, la combinación con el Internet. Asimismo, se aborda en este texto algunos temas como la transparencia, la confianza, la privacidad y la protección de nuestros datos personales. Hemos visto que muchas personas a veces se han visto envueltas en ciertas dificultades o problemas porque la protección de sus datos no ha sido la más adecuada, ¿no? Podríamos decir también que hay ciertos contenidos ilegales que en muchos casos ha puesto en riesgo a muchos jóvenes o jovencitas. Han sido víctimas de ciertas situaciones de violación o de trata de blancas, ¿no? También podríamos decir que existen cuentas o alguna información falsa, como ya les mencionaba anteriormente. Hay también situaciones de bloqueo de usuarios debido a un mercado dominado por unos pocos y grandes proveedores. Sería necesario establecer un sistema de privacidad superior al actual. Esto podría verse como una especie de una identidad histórica digital, es lo que he cogido textualmente de la lectura, ¿no? El rastro digital de nuestra existencia como lo único consultable que pueda haber. Y veamos también que el futuro de las redes sociales no solamente va a tratar de posts o de aplicaciones móviles o plataformas, sino que también nos estamos metiendo en un hiperespacio ciberfísico, ¿no? Y social, donde conocer a la gente y poder acceder a todos sus intereses e inquietudes, gracias a estos nuevos dispositivos portátiles, hace que sea mucho más fácil y las tengamos a nuestro alcance, ¿no? Hay personas con las cuales nos podemos comunicar del extranjero y nos estamos comunicando en cuestión de segundos, ¿no? Y asimismo podríamos decir que estamos entrando ya en unos debates filosóficos sobre lo que se puede llamar un transhumanismo, humanos mejorados, como lo decía el profesor, ¿no? También hay, por ejemplo, la situación en la cual pueden manejar con dispositivos algunos elementos que podamos tener en nuestros hogares y nosotros podemos estar en otros sitios, incluso en nuestros trabajos, ¿no? Podríamos decir que... Indira. Profesor, gracias. Te agradezco, Indira, también por el resumen. A ver, vamos a escuchar a Vivian. Vivian, ¿estás ahí? Vivian Collazos, ¿cuáles son tus comentarios, tus apreciaciones respecto también de este tema, estimada Vivian? Buenas tardes con todos. Bien, vamos a seguir con este anuario de Jovanka Atzik. Las páginas que nos ha tocado leer son la página 55 a la 67, en donde nos habla sobre el futuro de las redes sociales. Como decía mi compañera Indira, tenemos varias plataformas interactivas cuya finalidad de cada una de ellas, gracias a sus diferentes estrategias y funciones, es discutir, se puede crear, se puede modificar, se puede compartir, ¿no? Dentro de ellos tenemos el Facebook, el Instagram, los que nos ha mencionado nuestra compañera. Los más usados, obviamente, el Facebook,
¿no? A un inicio por todo tipo de personas, desde los más jóvenes hasta los más longevos que estamos inmersos dentro de la cultura digital, pero que poco a poco van cambiando de preferencias, ¿no? Ya como que de acuerdo a la generación que somos, de repente pocos nos quedamos con el Facebook, luego los jovencitos trabajan con el Instagram, últimamente ya también lo están dejando y están trabajando con el Twitter, ¿no? El WhatsApp que ya se ha hecho un poco más comercial, y las otras plataformas interactivas. En relación a los usos que nosotros podemos darle en comportamiento exclusivamente social, porque para eso fueron creadas las redes sociales, pero luego se va tornándose en distribución de contenido. Con la pandemia, por ejemplo, hemos trabajado contenidos de actualidad, noticias, todo lo que es en cuanto a la medicina, ¿no? Avances tecnológicos, pero que también se van desdiversando, ¿no? Porque pueden ser manipulables. Entonces, como que pierde credibilidad también el uso de estas redes sociales. En sí, yo llego a la conclusión, leyendo todo esto, que el futuro de las redes sociales no tanto depende de la persona que lo ha creado, ¿no? Al inicio es un boom, pero también va a depender de los usuarios, o sea, de cuánto nosotros utilicemos estas redes sociales. Pienso que no va a ser fácil prever cuál va a ser el futuro, porque puede ser que avance y se creen nuevas, o que de repente el monopolio del Facebook, porque es un monopolio del Facebook, se convierta también en un oligopolio en donde varias empresas van a empezar a innovar y van a empezar a ampliar diferentes plataformas digitales, ¿no? Estábamos hablando del Big Social Data, de los algoritmos. Por ejemplo, los algoritmos, yo sé que, por ejemplo, si nosotros en un TikTok vemos algo sobre una determinada animalito, digamos gatos, entonces vienen a tus redes todas esas colecciones de TikToks, igual en el Facebook, si nosotros buscamos comprar departamento, vienen todos los anuncios a tu Facebook para que tú puedas trabajar en función a ese algoritmo. ¿Por qué? Porque un sentido de las redes sociales es el comercio, ¿no? Es las ventas, el servicio que puedan dar. Y últimamente con la inteligencia artificial, que estos tres, el Big Social Data, los algoritmos y la inteligencia artificial, ayudan a recopilar y analizar información de los usuarios. O sea, ¿qué es lo que yo quiero? Entonces, todo eso viene a lo que yo estoy buscando, ¿no? Al interés. Dentro de todo esto, tenemos que debe de haber, ¿no? El Reglamento General de Protección de Datos, que es el GDPR, ¿no? Que debemos que considerarlo porque, como decía nuestra colega, a veces por compartir información en nuestras redes sociales, no tenemos la protección de datos personales completa, el contenido ilegal, la información falsa, ¿no? O que se utilicen las redes sociales para trata de personas y todo eso. En función a eso, nosotros tenemos que también trabajar, y bueno, y el chat GPT, que en un futuro, y ahora, ¿no? Estamos como que nosotros estamos conectados frente a estas actividades, que del todo, pues, no va a reemplazar nuestras opiniones, por ejemplo, nosotros que hacemos acá con ustedes, ¿no? Que llegamos a utilizar el pensamiento crítico, el pensamiento creativo. Es simplemente una máquina en donde nosotros vamos a poder pedir información que no las va a dar. Es como que nosotros googleamos, ¿no? Algo en nuestra computadora, pero no va a tener el sentido crítico y el pensamiento creativo que nosotros debemos de impulsar en nuestros estudiantes también, porque a veces ellos dicen, yo saco de internet, pero más nada. No, hay que enseñarles a los chicos de que esto es una cultura digital. Nosotros tenemos que utilizarla como un medio, más no como algo establecido, ¿no? Muy bien, Vivian. Vivian, nos agradaría escucharte un poquito más, Vivian, pero en realidad estamos contra los tiempos, Vivian. Te agradezco más bien
por toda la información en resumen y en síntesis que nos estás compartiendo. Creo que algo importante que tú has resaltado es que tenemos que saber gestionar, en este caso, las tecnologías de la información. ¿Sí? Tenemos que saber administrar las tecnologías de la información. Y eso implica, pues, desarrollar una competencia, que estoy seguro que tú, Vivian, la tienes, ¿no? No es fácil administrar las tecnologías, es toda una competencia que hay que fortalecerla. Estamos ahorita transitando hacia una sociedad de la exposición, Vivian, y seguro que tú lo, también se habla ahí en uno de los anuarios sobre la sociedad de la exposición. Estamos expuestos, estamos desnudos. ¿Frente a qué? Frente a la tecnología. Nos están escuchando, ¿no? Y tú ya nos has ido, digamos, ahí comentando, gracias a los algoritmos, a la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que estamos sobreexpuestos muchas veces. Hay que tener mucho cuidado con lo que publicamos, con lo que decimos. Pero también, si lo queremos utilizar como una oportunidad, claro, gracias a las redes hemos accedido de repente a un emprendimiento, a un trabajo, etcétera, pero hay que saber administrar esta información y de eso se trata justamente este espacio para dialogar, para reflexionar de manera interna o de manera externa. Les agradezco, digamos, a todos ustedes por vuestros comentarios. Vamos a ingresar ahora a otro artículo, fíjense, un artículo interesante que tiene que ver con el lector en la era digital. A ver, vamos a ver qué nos comenta. Ángela Paucar está aquí, nos va a comentar un poquito sobre el lector. Ángela, Ángela Lucía, ¿estás ahí? Sí, maestro. Hola, Ángela. Tienes Buenas 3 tardes. minutos, Ángela, y luego Leslie Oviedo también va a hacernos algún comentario. Me parece que Leslie no está, pero igual, Ángela, vamos, iniciamos. Tienes 3 minutos. Muchas gracias. Bien, somos un lector digital, sí. Y la tecnología, pues, nos ha configurado, ¿no? A toda la sociedad en este globo terráqueo que se podría decir, y en esta sociedad que está conformada de millones de personas en este siglo XXI, pues ha sido un cambio rotundo para cada uno de nosotros. Ya que también, ¿no? Vemos que ha alterado pues muchos cimientos de nuestras sociedades y propone nuevos paradigmas que afectan al desarrollo colectivo e individual de los ciudadanos, tanto en su dimensión personal como en lo académico. Y también vemos también en el aspecto laboral y en lo político. Sobre todo ello, como resultado de este impacto, se abre un proceso de cambio en la forma de vivir de nosotros actualmente, ¿no? De pensar y hacer del individuo y de toda la sociedad en conjunto que no tiene una hoja de ruta trazada, ya que esto va a generar inseguridad e incertidumbre, pero todo esto pues es un cambio de oportunidades. Y en este caso, ya lo mencionó usted, profesor, somos lectores digitales. Ahora, podríamos también hablar la diferencia entre el momento actual y los movimientos del pasado, como fue antes, ¿no? La lectura impresa en textos, ¿no? Ahora la transformación, pues, del mundo del libro y de la lectura es mucho más profunda y se desarrolla de una forma más rápida actualmente. Colegas, ustedes saben, trabajamos con jóvenes y prácticamente los jóvenes utilizan sus celulares o utilizan las redes sociales para buscar textos, novelas, cómics, y así se están informando virtualmente, ¿no? Y también, pues, lo más importante acá definir es preguntarnos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para promover la lectura y para que todos los ciudadanos, chicos, grandes, puedan acceder a ella de forma igualitaria? De tal manera que la brecha digital no agrande aún más las diferencias en cuanto a competencias y oportunidades entre distintos sectores de la población actual donde vivimos, ¿no? Y la pregunta sería, ¿pero leemos en digital, colegas?
Bien, aquí tengo a un gran autor que dice, ¿no? A José Antonio Cordón. Las cifras que arrojan los diferentes estudios, bueno, pues esto nos informan y publican que en todo el mundo representan igualmente un elevado grado de difícil, ¿no? De difícil saber cuántas personas leen y cuántas personas no leen de manera digital, todavía están con el texto, ¿no? En físico. Y sobre todo, cómo se lee, cómo utilizamos actualmente, pues, esta tecnología, el Internet, ¿no? Los medios de comunicación digital. Entonces, eso es muy importante. Cuánto se lee y sobre todo, cómo se lee, ¿no? En este aspecto sería fundamental también. Y bueno, lo que yo también estaba explicando, esta lectura digital también nos va a permitir que cuántos de nosotros leemos, y en este caso, muchos jovencitos ahora utilizan pues las enciclopedias digitales, los diccionarios. Es muy poco, yo veo muy poco que utilizan los diccionarios en físico. Ahora todo es diccionario pues digital, ¿no? Todos nos vamos a la tecnología. Estos motivos pues buscan que al lector le satisfaga sus necesidades. Tienen esas oportunidades más rápido y veloz de informarse, ¿no? Y puede la tecnología ayudar a crear nuevos lectores. Claro que sí, pero en este caso hay que darnos cuenta cuántas personas prefieren leer de manera digital. Se menciona que son casi más o menos un 80% que prefiere utilizar la tecnología, ser lectores digitales, y un 30% que todavía están pues con el papel, ¿no? Se podría decir. Entonces, cada vez más encontramos el sentido de que los lectores digitales muestran un mayor dinamismo en sus lecturas, incluso es poco ya en el papel, ¿no? Pero también hay pues expertos que mencionan que los aparatos electrónicos y la lectura electrónica crece y se va expandiendo cada vez más y más. Y esto pues no hay un parámetro en qué momento pueda presentar más y más los lectores digitales, maestro. Muy bien, Ángela. Gracias. A ver, vamos a ver, Leslie, ¿estás ahí? Me parece, no te veo ahí, Leslie. ¿Sí? Me parece que no llegó Leslie. Pero miren, el tema del lector en la era digital está en crecimiento, ¿ah? Pese al cuestionamiento que se ha hecho mucho, se pensaba que se iba a reducir la lectura digital por el tema del uso de no solamente del celular, algunas tabletas, la misma computadora, porque digamos te puede hacer daño, ¿no? A la vista, y efectivamente hace mucho daño el leer una pantalla. Sin embargo, por ejemplo, existe ahí un crecimiento bastante amplio de la lectura a través de estos medios digitales, ¿no? Muchos de los escritores, ¿no? Entre ellos Vargas Llosa, y como muchos otros latinoamericanos, también consideran que la lectura es mucho más rica, ¿no? Cuando agarras un texto, ¿no? De papel, ¿no? Y lo disfrutas, a diferencia de, digamos, de un aparato electrónico. Sin embargo, hay también autores que manifiestan que tenemos la posibilidad nosotros de tener en un aparato electrónico no solo una lectura, sino dos, tres, cuatro, o podríamos tener todas las lecturas que quisiéramos y descargarlas cuando quisiéramos. Entonces, también por ese lado hay una oportunidad, ¿no? Que tenemos las personas de querer, digamos, tener, digamos, toda la información que nos plazca, ¿no? Que nos llene a nuestra satisfacción. Pero esta es una lectura interesante. Sobre esto hay bastantes comentarios también en este anuario del 2018. Yo les invito a leer. Vamos a invitar ya a nuestros últimos comentaristas, panelistas. Graciela Ramírez, ¿estás acá, Graciela? Profesor, buenas tardes. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Bien, profesor, gracias. Muy bien, vamos a hablar ahorita del podcast en el sector cultural, ya que lo hemos estado utilizando el podcast
como una herramienta ya para esta especialización. ¿Qué nos comentas, Graciela? ¿Qué dice ahí en el anuario 2019? Ya, bueno, en el anuario del 2019 yo he tomado la lectura del podcast en el sector cultural desde la página 101 hasta la 111. Bueno, para comentar en un inicio que, bueno, el podcast fue el resultado de muchos cambios tecnológicos en la sociedad, ¿verdad? Y se inició esto y da inicio con lo que es el MP3, el Internet 2.0, el blog, el canal de contenidos, los audioblogs. Esto es un formato, el podcast es un formato sonoro. Se usa como una herramienta de promoción y divulgación. Nos dice que el podcast, así por ser un formato sonoro, el podcast nos permite tenerlo, escucharlo, mientras nosotros hacemos diferentes labores cotidianas, ¿verdad? Como, por ejemplo, caminar, conducir, o de repente estar en casa descansando, e incluso correr, dibujar, o hacer ejercicios físicos, porque es un formato sonoro, o sea, por audio, nosotros podemos escucharlo. Entonces, cuando hablamos nosotros de lo que es el podcast en el sector cultural, nos referimos, por ejemplo, a los podcasts con lo que es en el mundo del libro. Menciona ahí un texto que los podcasts en el mundo del libro son los podcasts donde encontramos en estos podcasts las diferentes autores que nos ofrecen o se divulgan sus experiencias, ¿no? O nos brindan consejos con respecto a sus publicaciones, a sus libros. O también hay podcasts que se centran en entrevistas de los autores. Y nos dice que también lo utilizan las editoriales, ¿no? Para promocionar sus servicios. También encontramos a lo que es el podcast en la música, aunque nos menciona que los podcasts en la música es un poco limitante por el hecho de que este tipo de podcast en lo que es en el rubro de la música es limitante por los derechos de autor, ¿verdad? Bueno, también sabemos que el podcast en la pintura, también encontramos podcast en la pintura. Esto nos dice que a pesar de ser una disciplina visual, específicamente visual, los seguidores de las grandes obras en lienzo pueden encontrar en los podcasts a los mejores expositores de todo el mundo. Encontramos al podcast también en las artes escénicas como la danza, el teatro, la ópera, y todo esto es con el fin de divulgación o de promoción, ¿no? En sus obras. Igual le pasa en el podcast de la arquitectura, de la escultura, del entretenimiento, donde de repente estos podcasts nos muestran las nuevas tendencias en cada rubro, ¿no? Tanto en la arquitectura, escultura y el entretenimiento. Ahora. Graciela, me parece bacán, digamos, también esa síntesis que tú estás haciendo sobre el podcast. Vamos a escuchar a Nahud. A ver, Nahud Gil, ¿cuáles son tus comentarios, ¿no? A partir, digamos, de esta breve información que nos comparte Graciela y también, ¿no? A partir de tu misma lectura, ¿no? Del documento. ¿Estás ahí, Nahud Gil? ¿Sí? Nahud. Uy, Nahud no está, o salió, algo pasó con Nahud, ¿sí? Bueno, ya, en realidad tenemos que ya ir cerrando también esta parte. Vamos a hacer un breve resumen de todo esto. Tenemos acá dos personas que nos van a ir haciendo un comentario. Diana, ¿estás ahí, Diana Gómez? Diana. Flor Margarita. Flor Margarita, ¿están ahí? Diana, Flor Margarita, ¿sí? Sí, maestro, buenas tardes.
Hola, Flor Margarita. Has estado escuchando seguramente algunos de los comentarios, opiniones respecto a estas lecturas. ¿Cuál sería, digamos, tu resumen de todo lo que has ido escuchando y seguramente también tú has podido leer alguno de estos anuarios? Bien, buenas tardes con todos, compañeros, maestro. Bien, haciendo un resumen de todo lo que he venido escuchando, como todos sabemos, hoy en día estamos inmersos a este sistema digital, ¿no? Que utilizamos mucha información donde queda registrado. Hoy en día todo mayormente nos vamos a utilizar las redes sociales, alguna información que uno necesite, todo vamos al internet, ¿no? Y muchas veces tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y como va ahí yendo, evolucionando en el futuro, más allá no sabemos qué más irá modificándose, ¿no? Y como ahí también estaba escuchando de las compañeras que hoy en día, ¿no? Con esta información, con este mundo del internet y todo, que muchas veces no está muy segura nuestra información, por eso nosotros debemos de saber qué publicamos y qué no debemos publicar, porque muchas veces estamos inmersos a tantas cosas, ¿no? Que hay hoy en día en la sociedad que está muy también con la delincuencia, ¿no? Y entonces, por eso debemos ser muy precavidos también en lo que vamos a publicar en redes, ¿no? Y también hoy en día también estaba escuchando a los compañeros que hablaban del lector digital. Antes, como sabemos todos, ¿no? Era muy bonito leer una obra, leer una novela, leer de diversos autores, ¿no? Y hoy en día damos trabajos y nosotros mismos, ¿no? Nos dan algún trabajo, todos vamos a internet, buscamos en Google, porque todo encontramos ahí y se nos hace mucho más fácil, ¿no? Hoy en día con este avance de la tecnología, se hace pues para nosotros facilitar, ¿no? Nuestra información para cualquier trabajo, ¿no? Y ahora quizás ya no somos lectores a través de un libro, ¿no? Sino somos lectores mayormente digitales, ¿no? Por facilismo también, pues, ¿no? Y también en relacionado al podcast que ahorita lo estamos manejando, mi persona fue al inicio difícil también, ¿no? Que nos daba trabajo y para subir, ¿no? Y no sabía muy bien. Prácticamente hoy en día me estoy actualizando también, ¿no? Porque para mí podcast, ¿no? Que nos envíe el Padlet, todo eso para mí era desconocido, ¿no? Pero sí estoy aprendiendo muchas cosas. Y la verdad es que estamos en un mundo, pues, ¿no? Todo esto del internet, en el mundo digital, y cosa que tenemos que estar, pues, actualizándonos permanentemente. Gracias, maestro. Muy bien, Flor. Gracias, Flor. Miren, en realidad aquí hay algo interesante que nosotros tenemos que ir fortaleciendo. Ya desde el currículo nacional, ustedes seguramente han leído en el currículum, una de las competencias que tenemos que ir trabajando con nuestros estudiantes es que se desenvuelve en entornos digitales, ¿no? Y desenvolverse en entornos digitales, como muchos de ustedes lo han ido planteando, tiene que ver con gestionar un entorno digital, ¿no? Hay que saber interpretar la información que también nos dan, en este caso, a través de estas herramientas digitales. Hay que modificar la información, hay que optimizar la información, hay que aprovechar la información. Hay varios enfoques respecto a las tecnologías de la información que hoy día se promueve. Por ejemplo, en educación hablamos de la alfabetización digital. Necesitamos conocer el lenguaje de las tecnologías. A eso se denomina la alfabetización digital, ¿no? Entonces, por eso que si tú nos comentas ahí, Flor Limay, ¿no? Que te has ido familiarizándote con el Padlet, con el podcast y te pareció nuevo, es porque necesitamos alfabetizarnos digitalmente, ¿ya? Porque tenemos que saber que hay muchos aplicativos, digamos, páginas
¿no? Que en realidad son muy importantes para que nos pueda servir no solamente a nivel personal, profesional, incluso laboral. Pero de la alfabetización tenemos que pasar al aprovechamiento de las tecnologías de la información, ¿sí? Al aprovechamiento de las tecnologías de la información. ¿Cuántos de nosotros aprovechamos las tecnologías? Estoy seguro que muchos aprovechan las tecnologías. Por ejemplo, yo que en realidad no es que maneja todas las tecnologías, no lo manejo todas las tecnologías, pero lo aprovecho, por ejemplo, para mis clases, ¿no? Entonces hay que aprovechar las tecnologías para, digamos, fortalecer nuestras competencias. Y hay un tercer nivel, no solo es alfabetizar, sino también es aprovechar las tecnologías y el tercer nivel es innovar con tecnologías de la información. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a innovar con las tecnologías? Bueno, sobre esto vamos a seguir conversando. No estamos cerrando todavía todo el tema de la cultura digital. Vamos a tener más adelante otro diálogo a partir de los anuarios del 2020, 21 y 22, ¿ya? Donde hay unas lecturas interesantes y vamos a invitar a otras personas para que también puedan comentar sobre esto que necesitamos conocer. ¿Ok? Y agradezco, digamos, a todas las personas que han participado el día de hoy. Ya me parece interesante que ustedes estén leyendo. No se queden solo con ese artículo del anuario que les he pedido que lean. Abrámonos un poquito y comencemos a leer todos los anuarios. Hay artículos que seguramente te van a interesar. Bueno, a ver, apagamos nuestros micros. Está prendido tu micro, Flor Margarita. Sí, Flor Margarita está prendiendo tu micro. Fíjense, hoy vamos a hablar un poco sobre las competencias del docente de la EVA. Y cuando hablamos de las competencias del docente de la educación básica alternativa, es inevitable hablar del marco del buen desempeño docente. Porque el marco del buen desempeño docente te plantea competencias que todo maestro debe desarrollar, ¿sí? Y una de sus competencias debe ser digitales, que no está en el marco del buen desempeño docente, pero que ya hay en otros documentos de formación que el Ministerio de Educación ya ha ido planteando. Vamos a darnos cuenta que esta es una competencia que debería estar explícito en el marco del buen desempeño docente y no lo está. Entonces, pero vamos a hablar un poco sobre las competencias y quiero iniciar esta sesión preguntando lo siguiente, a ver, porque vamos a hablar un poco de la competencia del docente, es decir, nuestras competencias, estamos hablando de nosotros. ¿Qué componentes posee una competencia según el marco del buen desempeño docente? Mencione una, a ver, mencionen ustedes un componente de la competencia, a ver, que seguramente debemos fortalecer, que debemos desarrollar. Un componente de la competencia, ¿quién me puede decir? Un componente de la competencia, a ver, vamos. Escriba en el texto, a ver, perdón, en el chat. Un componente de la competencia. ¿Qué componentes, ya, posee una competencia según el marco del buen desempeño docente? A ver, tú plantea tu hipótesis, ¿no? Ahorita estamos en el chat 39 personas y tenemos que ir escribiendo. Muy bien, Francisco, tú planteas capacidades, que en realidad son recursos, Francisco, ¿sí? Un componente de la competencia son los recursos, ¿sí? Los recursos. Y los recursos son las capacidades, los mismos valores, los conocimientos, todo eso que acabas de mencionar, capacidades, conocimientos y habilidades, es parte de los recursos, ¿no? Que tiene la competencia. Y así está establecido en el marco del buen desempeño docente. Valerio, actitudes, dominio disciplinar, Vivian. Sí, tenemos que tener dominio disciplinar, es cierto. No está específicamente como un componente, pero es cierto lo que tú dices. Ahí tiene que haber un dominio, ¿no? De la disciplina, que eso es clave, ¿no? Que es parte, digamos, de la competencia que tenemos que ir desarrollando. Élida, estándares. Bueno, los estándares se está planteando para la formación docente. Estamos hablando de la formación docente, ¿ah? Se ha planteado algunos estándares para la formación docente, sí.
hay otros documentos, no está en el marco del buen desempeño docente estándares, no hay en el marco del buen desempeño docente estándares, pero sí existen otros documentos para la formación de los maestros en el Perú, estándares, ¿no? Y creo que tiene 3 niveles. Eficacia, Gina. Tú ya has estado indagando, Gina, ¿no? La información que me parece bacán, que haciendo uso de las tecnologías ya estemos buceando para poder tener la información. Miren, vamos a responder este texto. Mejor les voy a plantear con una casuística, y la casuística dice lo siguiente. El profesor Darwin ha logrado que la mayoría de sus estudiantes de un periférico del SEBA, logren de forma satisfactoria sus aprendizajes. ¿Qué les parece? Él se siente satisfecho por el logro que ha empeñado durante el periodo de trabajo con sus diversos alumnos. En reunión con el director y docentes del SEBA, solicitó que sus estudiantes demuestren lo aprendido en el día principal de la institución. Y aquí viene una pregunta que lo vamos a resolver con ustedes. A ver, esta situación pone en evidencia que el profesor Darwin ha logrado uno de los componentes que posee su competencia según el marco del buen desempeño docente. A ver, ¿cuál es ese componente que posee la competencia que ha logrado el profesor Darwin? A ver, ¿cuál consideran ustedes que sería la respuesta? A ver, vamos. A ver, muy bien, se han ido todavía mencionando algunos otros componentes. A ver, vamos. Lo que tú nombras, Indira, Narlé, son recursos, ¿ok? De la competencia. Ahorita vamos a ir explicándolo todavía cada uno de estos. Vivian, eficacia. Ya, Valerio, eficacia. ¿Y por qué eficacia? A ver, voy a invitar, a ver, ¿por qué planteaste? A ver, voy a invitar a Victoria. Victoria Miñán, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿Por qué has colocado eficacia? ¿Por qué? Victoria. Ah, no me escuchas, Sí, Victoria. sí. Victoria, ¿por qué pusiste eficacia? ¿Por qué? Porque cuando dice ha logrado de forma satisfactoria sus aprendizajes, ¿no? En sus estudiantes, es que realmente ha habido eficacia. Ha habido eficacia. Ok, me parece interesante, digamos, esa respuesta. Fíjense, y vamos. ¿Puedo responder? Claro, Danalia, por supuesto. Para mí, eficacia yo también puse porque significa que el docente ha logrado los objetivos planteados en la competencia. Ya, ok. Pero están ahí, digamos, tienen casi la misma relación las respuestas, que me parece, digamos, interesante. Les quiero comentar, cuando nosotros leemos el marco del buen desempeño docente, que de hecho tuve la oportunidad de participar también en su construcción hace algunos años, ¿ya? Claro, ya estoy ya estoy mayorcito, no parezco, ¿no? Pero ya tengo mis años, ¿no? Les comento, respecto a la eficacia, ¿no? Siempre nosotros tenemos que evaluar el proceso, pero también tenemos que evaluar los resultados. Y una mirada interesante de los economistas, que a mí me agrada, los economistas, por ejemplo, ellos miden el proceso con la eficiencia, ¿sí? Y miden los resultados con la eficacia, ¿sí? Eficacia. La eficiencia es el saber cómo, ¿sí? El saber cómo, responde al cómo, a las estrategias, cómo lo desarrolló, ¿sí? Mientras que la eficacia, los resultados, tiene que ver con los logros, tiene que ver con las metas, logros, y tiene que ver con las metas. Entonces, definitivamente la respuesta es la C, porque si este docente, Darwin, ha logrado, ¿no es cierto?, que sus estudiantes mejoren sus aprendizajes, es porque es eficaz. Entonces, definitivamente estamos hablando aquí de la eficacia, ya que ustedes ya lo han ido explicando. Me parece bien.
A ver, ¿cuáles son entonces los componentes de la... Mónica, ¿podemos apagar por favor el micro o vas a comentar algo? Mónica, ¿quieres comentar algo? No, profe, disculpe, se encendió. Ah, muy bien, ok. Entonces, fíjense, ¿cuáles son estos componentes? Aquí están los componentes. Uno de ellos tiene que ver con la idoneidad, ¿ok? El otro con el recurso, otro con la eficacia, otro con la finalidad. Incluso el contexto, que tiene que ver con la pertinencia, la finalidad. Acá falta el contexto, aquí falta el contexto, aquí falta la finalidad. ¿Sí? Es decir, los componentes de la competencia son la idoneidad, los recursos, la eficacia, la finalidad, el contexto y la finalidad. Bueno, estamos repitiendo la finalidad. ¿Qué es la idoneidad? La idoneidad tiene que ver con la responsabilidad social, ¿sí? Por ejemplo, si tú botas la basura, ¿no es cierto?, en la calle y no al tacho, entonces no eres responsable socialmente. Porque si tú botas la basura, ¿qué te interesa a la sociedad? ¿Qué te interesa a la comunidad? Por eso botas la basura. Y no lo botas en un tacho. Entonces eso es falta de idoneidad. Cuando uno tiene esa falta de idoneidad es porque no es responsable socialmente, ¿ok? El tema de los recursos tiene que ver con todos los recursos que usamos para poder desenvolvernos, para poder actuar. Esos recursos pueden ser los conocimientos que tenemos, las habilidades que tenemos, nuestra actitud, ¿sí? Son recursos que nos van a permitir actuar de manera competente. La eficacia, como ya lo han explicado, está asociado a los resultados. Sí, ser competente también es tener logros, pues, lograr metas, ¿sí? Y la finalidad tiene que ver con que nosotros desarrollamos la competencia por varias, o sea, tiene varios propósitos, ¿sí? Uno, desarrollamos la competencia para sentirnos bien, para lograr un propósito, para satisfacernos, es decir, tenemos distintos propósitos y a eso se refiere la finalidad. El contexto tiene que ver, es un componente de la competencia que significa que tenemos que actuar de manera pertinente. No podemos ser impertinentes. Si tú eres un profesor de un SEBA, y vas a ir a trabajar, por ejemplo, con los reclusos, ¿ya? Con los reclusos, entonces ahí tú tienes que actuar de manera pertinente, el contexto es diferente, hasta tu lenguaje de repente va a cambiar y hay cosas que vas a tener mucho cuidado en decir, de repente para no herir susceptibilidades. La pertinencia es fundamental, ¿ok? Entonces ser competente también implica ser una persona pertinente cuando se desenvuelve. Y todo eso, ¿saben dónde está? En el marco del buen desempeño docente. Acá dice, te habla de los recursos, te habla de la idoneidad, te habla de la eficacia, te habla de la finalidad, te habla del contexto, incluso nos habla de que la competencia se actualiza, la competencia tiene fecha de vencimiento, así como la leche Gloria vence, se malogra, ¿no es cierto? El conocimiento también vence, tiene fecha de vencimiento. Por eso se tiene que movilizar un conjunto de capacidades, de conocimientos, ¿no? Para que podamos nosotros actualizar nuestra información. Y miren, y eso lo permite, por ejemplo, las tecnologías de la información, ¿no? Nos permite actualizar la información. La lectura nos permite actualizar la información. Por eso tenemos que ser lectores, que eso es, digamos, clave para nuestro desenvolvimiento. A ver, ¿cuáles son los dominios del marco del buen desempeño docente? A ver, cuando nosotros hablamos de un dominio, de repente ustedes han tenido la oportunidad de leer el marco del buen desempeño docente, pero cuando hablamos de un dominio, el dominio es el ámbito de tu manejo. El dominio es un ámbito de tu manejo, de tu conocimiento, ¿sí? En otras palabras, de tu dominio, es un ámbito.
¿ya? Uno puede preguntar, ¿cuánto sabes a nivel educativo? Entonces, cuando nos hablan de los dominios son los ámbitos de manejo de información que deben de poseer los docentes. Entonces, no puede ser que los docentes no conozcan cierta información. Tú eres docente, entonces debes saber de evaluación. Tú eres docente, debes de saber de currículum. Tú eres docente, debes de saber de estrategias. Tú eres docente, etcétera, ¿no? O sea, tú tienes que tener cierto conocimiento de planificación curricular, etcétera, etcétera. Hay un ámbito de dominio, pues se llama esto, son dominios. ¿Cuáles son esos dominios? Fíjense, tenemos 4 dominios, colegas. 1 tiene que ver con la preparación para el aprendizaje. Miren, cuando nosotros, como dices tú, Vivian Collazos, fíjate, este primer dominio de la preparación para el aprendizaje, ¿qué significa? Tú tienes que prever, ¿ok? Tú tienes que prever, tú tienes que planificar. Tú no puedes improvisar. Tú como profesor no puedes improvisar. O se imaginan que yo improviso. ¿Ustedes creen que yo improviso? ¿Sí? ¿Que no planifico mis clases? ¿Qué imaginan ustedes? Improviso. La improvisación es buena, dependiendo quién lo hace. Pero todo se planifica, colegas. Se tiene que planificar. Tú tienes que planificar qué vas a desarrollar, qué vas a decir en ese momento, qué material vas a compartir, a partir de qué se va a generar el diálogo. Hay que prever. Entonces, el marco de desempeño docente ya nos habla de este dominio. Nosotros los maestros tenemos que tener las habilidades para planificar. Independientemente que seas tú de la EVA, un profesor de un SEBA, o seas profesora de inicial, primaria, secundaria, seas antropóloga, seas fotógrafa, seas arquitecto o seas policía, tú tienes que planificar, tú tienes que prever. Entonces, por eso el dominio se denomina preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, tú vas a pensar, ¿qué es lo que van a aprender mis estudiantes? A ver, ¿qué les puedo pedir para que ellos aprendan? Que elaboren una historieta, que produzcan un podcast. ¿Te das cuenta? Yo lo que quiero es que ustedes afinen su dominio del podcast. De repente hay muchos que ya lo manejan. He escuchado unos podcasts, pero alucinantes, interesantes. Y tiene que ver con que ustedes se preparan, pues, para poder hasta grabar un podcast, te tienes que preparar. Incluso algunos seguro hacen hasta su guión, qué va a decir, cómo va a iniciar, cómo va a terminar, ¿no? Pero conforme practicas, esto ya va a fluir. Entonces, el primer dominio tiene que ver con la preparación, el segundo dominio tiene que ver con la enseñanza. Primero me preparo, primero planifico para luego enseñar. O sea, yo no puedo enseñar si no voy a planificar. Esto tiene que ver con la mediación, mediar, ¿ok? Acompañar. La enseñanza ya tiene que ver con la mediación, con el andamiaje, con el acompañamiento que tú vas a desarrollar aquí a tu estudiante de la educación básica alternativa, sea joven o sea adulto. Y esta enseñanza implica un conjunto de competencias, ¿ok? Un conjunto de competencias. Y miren, hay otra competencia que también nos piden a nosotros los docentes, ¿ya? Independientemente que seas, como te digo, de la EBR, de la EVA o de la EVE. Miren, también hay otro dominio, el 3, participación en la gestión de la escuela. Tú tienes que participar en la gestión de un SEBA, por supuesto. Tú tienes que saber qué es un PEI, el proyecto educativo institucional, porque tú participas en la gestión. Tú tienes que saber lo que es un PAD, un plan anual de trabajo. Miren, estoy hablando del PEI, el proyecto educativo institucional, el plan anual del trabajo. Tú tienes que saber lo que es un RI. ¿Qué es un RI? El reglamento interno. Son los 3 instrumentos de gestión que se debe de tener en toda institución educativa del Perú. 3 instrumentos de gestión.
El PEI, el PAD y el RI. Incluso hay un cuarto, el PCI, el proyecto curricular de la institución educativa, el PCI. De repente más adelante vamos a hablar un poquito sobre estos documentos, el PCI. Pero ese es en la gestión. Entonces, un profesor de la EVA no solo está enfocado en lo pedagógico, también tiene que mirar la gestión. Tú vas a ser de repente en algún momento director o directora de un SEBA. Y por lo tanto, estas herramientas de gestión, el PEI, el PAD, el PCI y el RI, tienes que manejarlo. Y miren, aquí hay un cuarto dominio, el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Yo felicito a algunas personas que están aquí en el grupo, que sin ser docentes, porque no son docentes, se han atrevido a desarrollar esta especialización. ¿Por qué? Porque quieren aprender algunas técnicas, algunas dinámicas, algunos conocimientos para poder trabajar con personas, con adultos, ¿ok? Y me parece interesante. Pero esta competencia, la cuarta, que tienen todos los profesores del país, tiene que ver con el desarrollo de esa profesión, que es el ser educador, desarrollar la profesión. ¿Qué implica? Si tú quieres desarrollarte profesionalmente, estudia, pues. Haz un diplomado, haz una especialización, sea autodidacta, matricúlate en un diplomado, o haz una maestría, o haz un doctorado, haz un PhD, no lo sé. Pero desarróllate profesionalmente. Eso es lo que te dice el dominio. Pero no basta solo el desarrollo de la profesionalidad. También tienes que tener identidad docente. Tienes que querer la docencia. No es fácil ser profesor. Tiene que gustarte enseñar. Tiene que agradarte enseñar. ¿Ustedes creen que a mí me gusta enseñar? ¿Ustedes creen que para mí me cuesta enseñar? ¿Qué opinan? ¿Sufro para enseñar? ¿Ustedes creen? Fíjense, eso tiene que ver con la identidad del docente. Si tú eres arquitecto, por ejemplo, y si tú eres policía, si tú eres antropólogo, antropóloga, te agrada enseñar, entonces tenemos que ir fortaleciendo esa identidad docente, que eso va a ser fundamental. Entonces, en el marco de estos dominios, ¿sí? Se nota, ¿verdad? En el marco de estos dominios, de estos 4 dominios, hay algunas competencias que voy yo a explicar para que nunca más se olviden, ¿sí? Les voy a enseñar las competencias del marco del buen desempeño docente, es decir, las competencias que debe de tener todo maestro, todo docente, cuando se trata de enseñar. Si tú eres de otra carrera, estas deben ser tus competencias. Y yo te voy a enseñar cuáles son las competencias. Y en esas competencias tú te tienes que preparar. Tú te tienes que fortalecer. ¿Ok? Profesor, yo quiero saber en qué me debo preparar. Te voy a decir en este momento cuáles son esas competencias en las cuales tú tienes que desenvolverte, tienes que desarrollarte, tienes que formarte, tienes que prepararte, tienes que practicar las competencias. A ver, y esto no lo digo yo, eso está establecido en un instrumento que se denomina el marco del buen desempeño docente. Es decir, para que tú seas un buen profesor de la educación básica, sea básica regular, sea básica especial o sea de la básica alternativa, de la EVA, para cualquiera de esa educación básica, tú tienes que conocer las competencias que están establecidas aquí en el marco del buen desempeño docente. ¿Cuáles son? Fíjate, vas a repetir después de mí. Miren, Coplacli. Ajá. Coplacli. A ver, les voy a pedir que escriban en el chat. Vamos, escriban en el chat Coplacli. Escriban, Coplacli, con mayúscula escriban. A ver, Coplacli. Muy bien, Victoria, Francisco, Danitza, Coplacli. Ajá. Miren, lo digo, tenemos que escribir, porque es una manera también de registrar la información, de memorizar. ¿Ustedes creen que se memoriza solo escuchando? No, se memoriza también escribiendo. Increíblemente, cuando uno escribe, en los dedos se guarda información que progresivamente se va
instalar en el cerebro. Eso es bonito, aprender de esa manera. ¿Ya? Yo les estoy transmitiendo incluso estrategias. ¿Se han dado cuenta? Indirectamente yo estoy transfiriendo mis propias estrategias para poder enseñar. Entonces, Coplacli, ahí están algunas competencias. Pero vamos a continuar. No solamente es Coplacli. A ver, Condeva. A ver, Condeva. A ver, vamos escribiendo. Condeva. Todos. Condeva. A ver, vamos. Condeva. Excelente. Condeva. Interesante. Interesante. A ver. Condeva. A ver, ahora sí. Pare. Pare. ¿Sí? Pare. Pare. A ver, vamos a escribir pare. Ustedes dirán, pero ese profesor está loco, no sé qué nos está haciendo escribir, ¿no es cierto? ¿Qué les estaré haciendo escribir? Y muchos de ustedes estarán diciendo, pare. Y ahora, prasética. Prasética. A ver, escribe prasética, prasética, pare, prasética. Ok. ¿Sabes lo que vas a hacer? Miren, lo que van a hacer es lo siguiente. Lo que van a hacer es lo siguiente. A ver. Lo que van a hacer es lo siguiente. Ustedes van a recordarse de estas competencias. Van a recordarse de lo que les estoy diciendo. Coplacli, condeva, pare, prasética. Ustedes van a ponerlo eso en el techo de vuestra cama, en el techo, ahí mirando, ¿ya? Desde vuestra cama el techo, para que no se olviden de las competencias que debe tener todo docente. Y miren, co es la primera competencia que debe desarrollar. Co tiene que ver con conoce. Escúchame. Escúchame, primero, escúchame, Danalia, prasética con C, ¿ya? Miren, con C. A ver, vamos ¿qué es la co? A ver, miren, tiene que ver con conoce, comprende las características de sus estudiantes. Es decir, yo no puedo enseñar si no conozco las características de mis estudiantes. Si tú vas a trabajar en un SEBA y vas a trabajar en la educación básica alternativa con adultos, con jóvenes y adultos, tú tienes que conocer y comprender sus características. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué estilos de aprendizaje tienen? ¿Qué intereses tienen? ¿Cuáles son sus demandas? ¿Se entiende? Entonces, es importante conocer, ¿ok? Conocer y comprender las características de los estudiantes. Es la primera competencia. Tú como profesor no puedes todavía planificar si es que no conoces, si es que no comprendes la característica de tu estudiante. ¿Me dejo entender? Una vez que tú conozcas, comprendas la característica de tus estudiantes, recién puedes desarrollar la siguiente competencia. A ver, ¿cómo se denomina la siguiente competencia? A ver, ¿qué significa la PLA? A ver, ¿qué dicen ustedes? Van a escribir en el chat. A ver, ¿qué es la PLA? A ver, ¿qué imaginan que es PLA? Excelente, Liz, Luz, Victoria, Francisco. Tiene que ver con la planificación. Un docente no improvisa, un docente planifica, un docente prevé, ¿ok? Entonces, aquí estamos hablando de la planificación, ¿sí? Un docente tiene que planificar. Entonces, estas dos competencias, el 1 y el 2, tiene que ver, fíjate, con la preparación para los aprendizajes. Preparación para los aprendizajes, para los
aprendizajes. Ese es el dominio, ¿ok? Con eso tiene que ver las dos competencias. Miren, dos competencias. Primero, conoces y comprendes las características de tus estudiantes y luego planificas. Claro, Ángela. Obviamente vas a planificar de manera colegiada, de manera individual también, pero planificas. A ver, luego viene, fíjense, viene aquí otra competencia. Miren, tiene que ver con la CLI. ¿A qué creen que se refiere CLI? A ver, ¿quién puede escribir? ¿A qué creen que se refiere CLI? A ver, clima, pero ¿qué clima? El clima que estamos viviendo en estos momentos, el frío. ¿Te refieres al clima, sí, al frío, al calor? ¿A clima laboral, clima institucional, clima estudiantil? Miren, no es clima institucional, ¿ah? Tampoco es clima laboral, no, no, no. Es un clima favorable para el aprendizaje. ¿Me dejo entender? Yo tengo que generar un clima favorable para el aprendizaje. Por lo tanto, voy a motivar a mis estudiantes. Les tengo que agradar a mis estudiantes. Si no, no me van a escuchar. Entonces, el CLI tiene que ver con generar un clima favorable para el aprendizaje. Clima favorable para el aprendizaje. Si no, el estudiante no va a querer aprender si no hay un clima favorable para el aprendizaje. ¿Se entiende? Entonces, CLI es, claro, para los estudiantes, Vivian. Tiene que haber un ambiente apropiado, luz, para los estudiantes. María Antonieta, sí, tiene que ver con el clima del aula. Así es. Pero un clima del aula asociado a los aprendizajes, ¿ok? ¿Está bien? Entonces, me parece bien, digamos, lo que ustedes también están comentando, ¿ok? Pero vamos a ir a la cuarta competencia. A ver, Cont. ¿Quién me puede decir de qué trata esta competencia? Cont, la cuarta competencia. Cont. ¿A qué se referirá Cont? Cont. A ver, conduce. Excelente, Ángela, Francisco. El conducir tiene que ver con la mediación. ¿Entienden? Yo no puedo, fíjate, yo no puedo conducir si previamente no he generado un clima favorable. Es decir, primero es un clima favorable para luego conducir. Yo no puedo conducir una sesión de aprendizaje, no puedo, si previamente no he generado un clima favorable para el aprendizaje. ¿Se entiende la lógica? Primero tengo que generar un clima favorable para el aprendizaje para luego conducir el proceso de enseñanza, mediar el proceso de enseñanza. Yo voy a mediar con metodologías, con estrategias, con recursos, el manejo disciplinar, etcétera. ¿Ok? Pero eso es fundamental. Y luego, a ver, ¿qué creen que significa EVA? EVA con V, la quinta competencia. A ver, EVA. ¿A qué creen que se refiere EVA? A ver, vamos marcando. EVA. Danalia, excelente. Estamos hablando de la evaluación. Luz, claro que sí. Ok, Ángela. Ok. Estamos hablando de la evaluación. Entonces, aquí hay algo fundamental que nosotros tenemos que reconocer. Aquí hay tres competencias que tienen que ver con la enseñanza para el aprendizaje. Enseñanza para los aprendizajes. Aprendizajes. ¿Ok? ¿Cuáles son? Aquí está. El clima es uno de ellos. El conducir es el otro. Y el evaluar. Estamos hablando de que este es el segundo dominio que tiene ¿cuántas competencias? Tiene 3 competencias, ¿no?
clima favorable para el aprendizaje, conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluar, ¿no? Está bien, Ángela, Vivian. Entonces, estamos hablando acá de las competencias. Tenemos que nosotros manejar las competencias, esto es fundamental. Si alguien me dice, profesor, ¿en qué me puedo preparar? Yo soy maestra, yo quiero ser profesor, yo quiero ser docente, ¿en qué me tengo que preparar? Prepárate en estas competencias, ¿sí? Prepárate en estas competencias que te va a ayudar a desenvolver. Miren, a ver, vamos a ver las siguientes competencias. A ver, par. ¿Qué será par? ¿Qué es la sexta competencia? Par. A ver, ¿quién me puede decir qué es par? ¿Qué es una sexta competencia? ¿Quién? A ver, plantee sus hipótesis. Participa. Ah, muy bien. Participa. ¿Pero participa en qué? ¿En las decisiones, Francisco? Claro que sí. Por supuesto. Aquí se tiene que participar. Participa en la gestión de la escuela. Participa en la gestión de la escuela. Esta competencia tiene que ver con participar en la gestión de la escuela. Participas elaborando el PEI, elaborando el PAD, elaborando el PCI, elaborando el RI. ¿Recuerdan? Elaborando el reglamento interno, el proyecto educativo institucional, el plan anual de trabajo, el proyecto curricular de la institución o del SEBA, ¿sí? Entonces, eso es participar en la gestión. Y ¿qué será re? A ver, aquí está re, también es otra competencia, la competencia 7, re. ¿Qué significará re? A ver, vamos, escribamos. Vamos a escribir, ¿qué será re? ¿Qué imaginas? ¿Qué es? ¿A qué competencia crees que nos estamos refiriendo cuando decimos re? A ver, ¿a qué competencia? Resultados, no. Respeta, se relaciona. Vivian, has acertado, Vivian. Claro que sí, Vivian. A ver, esto tiene que ver con establecer relaciones, ¿sí? Un docente tiene que relacionarse con la familia, tiene que relacionarse con la comunidad. Un docente de EVA no puede trabajar solo. El docente de la EVA tiene que relacionarse ¿con quién? Con Senati, con Senfotur. Tienes que relacionarte con la policía, con salud, para poder impulsar las actividades, ¿no?, que se puedan plantear. ¿Ok? Edgar, ¿puedes apagar tu micro, por favor, Edgar Centeno? Has prendido tu micro, Edgar. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando, fíjate, aquí estamos hablando de algo interesante. Acá hay dos competencias. Aquí hay dos competencias. Y estas dos competencias tienen que ver con el tercer dominio, que es participación en la gestión. Participación en la gestión. ¿Ok? En la gestión. Entonces, son dos competencias. Participa en la gestión y otro se relaciona con la familia y con la comunidad. ¿Ok? Pero aquí tenemos todavía otras dos competencias. PRAC. A ver, PRAC. La competencia 8. A ver, ¿qué significa PRAC? ¿Quién puede plantear? A ver, PRAC. ¿Quién imagina a qué competencia se refiere? Práctica. Excelente, Carmen. Miren, esto tiene que ver con reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica. El 8, la competencia 8, tiene que ver con reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica. Si tú eres profesor, si tú eres docente, si tú eres profesora, tienes que reflexionar sobre tu práctica. ¿Ustedes creen que yo no reflexiono de mi práctica después de estas clases? Y digo, caramba, no lo hice bien, algo me falló, tengo que corregir, esto no funcionó, esto sí funcionó. ¿Se dan cuenta? Tengo que corregir para mejorar, porque yo reflexiono sobre mi práctica pedagógica. Y la competencia 8 tiene que ver con reflexionar sobre tu práctica pedagógica. Eso va a ser fundamental. Claro, Francisco, eso te va a permitir
fortalecer tu práctica. Una cosa es el discurso, otra cosa es la práctica, pero hay que reflexionar sobre tu práctica, práctica educativa. Y miren, la competencia 9, ya lo dice, ética, ¿no? Tenemos que actuar con ética, ¿ok? ¿Y cuántas competencias hay aquí? Ah, esto tiene que ver con la cuarta, con el cuarto dominio, ¿ok? Es desarrollo de la profesionalidad, desarrollo de la profesionalidad y la identidad, ¿no es cierto? La profesionalidad e identidad docente e identidad, pero no es cualquier tipo de identidad, es una identidad docente, porque los docentes tienen una identidad. ¿Cuántas competencias entonces tiene el marco del buen desempeño docente, colegas? ¿Cuántas competencias tiene? ¿Cuántas competencias tenemos nosotros, los profesores? 9 competencias. Ángela, ¿no es cierto? 9 competencias. Y esas son las competencias que nosotros debemos de fortalecer, las competencias, ¿ya? Si queremos ser los mejores profesores, fortalece esas competencias. A mí me encanta, por ejemplo, la planificación curricular. Yo capacito en planificación curricular a muchos maestros en el Perú, en planificación curricular. Y con ustedes vamos a trabajar también la planificación curricular, pero más adelante, ¿ok? Les voy a, digamos, explicar. Y bueno, que eso es clave, la planificación también. Hay competencias que son claves y donde tú debes ser experto, ¿ok? A ver, vamos a continuar entonces para ir ya cerrando esto de las competencias. Entonces, no nos olvidemos. Cuando hablemos de las competencias del marco del buen desempeño docente, tienes que recordarte de COPLACLI, CONDEVA, PARE, Pracética. Ahí están las 9 competencias que debe de tener, debe de fortalecer un maestro de aula, un docente. Ya, si ustedes quieren trabajar con los adultos, con los jóvenes, estas son las competencias, digamos, que deberíamos ir fortaleciendo, ¿ok? Y miren, para poder chequearlo aquí está conoce, comprende, ¿no es cierto? El otro planifica, ¿sí? La otra crea un clima propicio, conduce el proceso de enseñanza, evalúa permanentemente. Bueno, esta información siempre les comparto para que ustedes lo tengan. Aquí está el 6, participa en la gestión, el 7 establece relaciones, el 8 reflexiona sobre su práctica, el 9 ejerce su profesión desde una ética. Son las 9 competencias que tenemos que desarrollar, ¿ok? Muy bien. Miren, yo les voy a dar un encargo. Miren, esto es importante. Las tareas que les estoy dando, a ver, les digo con toda sinceridad, y quiero ser sincero, transparente con ustedes, ¿ya? Estamos haciendo una especialización. Las tareas que les doy, ¿son complejas? Pregunto, ¿ah? ¿Son complejas? Porque ya estoy comenzando a dudar. Pregunto, ¿son complejas? ¿Sí? Porque yo no les pido que lean un libro, no les estoy pidiendo que hagan una investigación. ¿Son complejas? Yo creo que no, ¿ah? Y me agrada que Valerio y también Graciela y Francisco lo planteen. No son complejas, ¿sí? De repente hemos tenido limitaciones con el uso del Padlet, ¿no? Con unas tareas medias raras que vamos a hacer en podcast, y de repente más adelante les voy a hacer, vamos a grabar un video, no lo sé, ya preparémonos, ¿ah? ¿No? Pero fíjense, estas son las tareas del futuro, colegas. Yo estoy utilizando las tareas que ya debemos utilizar y que debe ser una práctica, ¿no? Claro, puede ser el manejo de la tecnología, la dificultad, Francisco, pero tenemos que atrevernos a hacer uso de la tecnología, ¿sí o no? De eso se trata. A ver, miren, hoy les voy a encargar una tarea que se llama el storytelling, ¿ok? Ahorita les voy a explicar en qué consiste el storytelling, pero vamos a hacer un storytelling. Hoy tenían que exponer esa parte, no lo han expuesto porque no estaban, pero les voy a un poquito explicar en qué consiste el storytelling. Vamos a contar una historia, pues. Pero vas a contar una historia no como siempre lo has contado. ¿Me dejo entender? No lo vas a contar así triste, acongojada. No.
No vas a contar una historia alegre, todo alegre. No, no, no. Va a haber distintos momentos, ¿no es cierto? Donde tu emoción, en este caso del que te oye, vas a pensar en el oyente, vas a hacerlo emocionar al oyente, ¿ok? Vas a contarle de tal manera que el oyente disfrute de tu historia, ¿ok? Entonces, ustedes van a hacer un storytelling, ¿ya? Un storytelling, pero a través del podcast. A ver, el tema es en relación a cualquiera de las actividades que hemos desarrollado anteriormente. Pueden hacerlo sobre el proyecto educativo nacional, sobre el marco nacional de cualificaciones, sobre los enfoques de la EVA. Si quieres, haz sobre la interculturalidad, no hay problema. O sobre el marco del buen desempeño docente. Tú ve, ¿ok? Te estoy dando esa libertad para que hagas una historia donde tú te sientas cómodo o cómoda, pero en lo posible que sea de todos los temas que hemos trabajado, ¿ok? Lo vas a grabar de manera individual. O también puedes invitar a otra persona. Si de repente va a haber un diálogo entre dos personas, puede ser que haya un diálogo entre dos personas, invítalo, para que no sea un monólogo, de repente es un diálogo, no lo sé, van a grabar un diálogo, va a depender de ti, ¿ok? ¿Cuál es el tiempo? Vamos a tener 2 minutos máximo, ya no es 1 minuto, son 2 minutos máximo, es decir, 120 segundos aproximadamente para tu storytelling. Ustedes seguramente han visto en algún momento el cuentacuentos, ¿sí? Un cuentacuentos, una persona que te cuenta un cuento, te pone en suspenso y te comienza a contar de tal manera que tú tienes miedo, te alegras, reniegas. Entonces, ¿cómo generar ese impacto en tu oyente? Eso es, digamos, lo que tiene que producirse cuando hagas un storytelling, ¿ok? A ver, miren, hay una secuencia que les voy a proponer. El inicio. Se presenta el narrador e inicia la historia. Te vas a presentar. Buenos días, soy Vivian Collazos. No sé, tú te vas a presentar y vas a luego narrar la historia. Puedes acompañar de una música de fondo lo que tú desees. Luego, el desarrollo, puedes responder la pregunta o plantear el tema con comentarios o argumentos. Tú ve, pero es una historia. Miren, acá les traigo algunas formas de cómo puede ser el storytelling, ¿ya? Este storytelling básicamente es contar una historia. Es básicamente contar una historia. Y tú ya eres casi experto en el uso del podcast y también de historietas, ¿ok? Vas a contar una historia breve, en 2 minutos máximo. ¿Qué interesa? La forma de contar. Puedes contar con la voz suavecita, puedes levantar la voz. Va a depender de ti. ¿Me dejo entender? Entonces, interesa la forma, cómo lo vas a contar. Los que escuchen no valorarán el resultado o el desenlace de la historia. No nos interesa el desenlace de la historia. Si termina mal, si termina bien, no interesa. Eso no es el punto central, sino la emoción que van a vivir, en este caso, las personas que van a escuchar la historia, el storytelling, ¿ok? Entonces son historias para llegar al corazón, para llegar a la mente de las personas. A ver, acá hay una ruta que te puedo enseñar del storytelling. Miren, una ruta, podría ser. Esta ruta, por ejemplo, Joseph Campbell, ¿no? Es un productor de historias, de películas. Joseph Campbell es un productor de películas. Y él, por ejemplo, tiene una manera de cómo generar historias a través de películas. Miren, puede ser hay una persona que va a hacer una aventura, va a cruzar el umbral de la aventura y en esa aventura va a pasar por ciertas pruebas, distintas pruebas. Va a llegar un momento donde va a estar en el abismo, se va a caer, pero luego va a haber una metamorfosis, se va a transformar, va a recibir el don y luego va a compartir su don. Miren, esta es una lógica de cómo podrías tú elaborar un storytelling de aventura. Puede ser.
Mire, este es un ejemplo, ¿ah? Es un ejemplo. O puede ser el storytelling, fíjate, puedes decir, érase una vez, ¿no? Que los profesores se matricularon a una especialización de EVA. Cada día los profesores estudiaban con el profesor Erwin Sotomayor. Algunos hacían su tarea y otros no hacían su tarea. Un día, el profesor llamó a uno de los estudiantes para participar en una exposición y el estudiante no habló, estuvo callado, se salió del Zoom. Debido a ello, el docente se incomodó, se molestó. ¿Se dan cuenta? La forma como lo cuentas. Esto es importante para que se vivencie. Y luego terminarás hasta que al final aprobó la especialización de EVA y está feliz con su diploma que le entrega la universidad. Miren, esta es una ruta de Pixar, Pitch. Ellos hacen también películas. Puedes utilizar esta ruta o puedes utilizar la anterior ruta. Tú ve, yo te estoy dando la herramienta, yo estoy facilitando, yo estoy mediando, pero tú utiliza la ruta que quieras para contar tu storytelling, ¿ok? ¿Se entiende lo que estoy comentándoles? ¿Sí? Claro, Patricia, es que tenemos que reírnos, pues, Danitza, claro, tenemos que reírnos. Mismo narrador, Francisco, tenemos que hacerlo. Es que tenemos que aprender. ¿Por qué? Esto que estamos haciendo lo vas a también a transmitir a tus estudiantes. Tus estudiantes también tienen que hacer lo mismo. ¿Me dejo entender? Tú también vas a ser profesor de un EVA, de un SEBA, ¿ya? Y tienes que utilizar las mismas estrategias. Yo te estoy transfiriendo estrategias y de eso se trata, ¿ya? ¿Ok? Entonces, tenemos por eso que digamos, hacer el storytelling, ¿ok? A ver, entonces, nos vemos la próxima clase. La próxima clase nos va a haber este panel 6x6. Ya para la siguiente yo voy a planificar otro panel 6x6 con otros anuarios de la cultura digital. Entonces, no nos olvidemos, la siguiente clase vamos a hacer un podcast, un storytelling, un cuentacuentos, ¿ok? Un cuentacuentos. ¿En cuántos minutos? En 2 minutos. No te olvides, ¿ya? Ahí tenemos la ruta de aventura o esta ruta de Pixar que puede ser un referente para nuestro trabajo. A ver, muy bien, entonces ahora sí yo me retiro y bueno, les agradezco pues a todos ustedes, cuídense bastante, hasta la próxima clase, Valerio, gracias, Elida, María, Victoria, usuario, no has puesto tu nombre, no sé, me estoy imaginando quién eres, usuario, gracias Carito, Ángela, Indira, Olga, ok, Vivian, Portugal, bueno, cuídense. Nos vemos la próxima sesión, estimados colegas. Ya les envío la presentación, ¿ya? Chao, chao, cuídense. Karen, Diana, ya te vi, ya prendiste tu cámara, Karen. Ya te vi. Nos vemos, cuídense, chao, chao.